¿Sí se oye? No. ¿O no? Bueno, para saber si no, ¿para qué agarrarlo? ¿Verdad? ¿Sí se oye? No se oye. ¿No se oye? Bueno, hermanos, damos gracias a Dios porque nos da esta maravillosa oportunidad de estar aquí otra vez en esta ocasión, este día. Y espero, hermanos, que lo que vamos a meditar, a reflexionar, sea un beneficio para todos y cada uno de nosotros. Espero que lo que vamos a reflexionar pues nos lleve, hermanos, a ser mejores, nos lleve a poner algo más de empeño en nuestra vida para ser mejores delante de nuestro Dios. Hermanos, nuestra meditación en esta tarde se titula Cultivando el Corazón. Cultivar el corazón implica enriquecerlo. El corazón, hermanos, es el asiento de las emociones, es el asiento de los pensamientos, el asiento de nuestras motivaciones. El corazón, en la palabra de Dios, implica esa instancia interna del ser humano, que es la que determina qué es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, si yo quiero cambiar lo que hago con los demás, lo primero que tengo que cambiar es mi corazón. Yo no voy a poder cambiar mi conducta hacia ustedes si no cambio mi corazón, porque mi conducta, lo que hago, lo que digo, lo que pienso, lo determina mi corazón en términos bíblicos. Y les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 6. Vamos a leer del verso 43 en adelante. Lucas 6, 43. Le voy a pedir que en esta ocasión tengan su Biblia muy a la mano porque vamos a leer varios pasajes de la palabra de Dios. Lucas 6, 43 en adelante. Dice de la siguiente manera. Lucas 6. Dice, si alguien no lo ha encontrado, bueno, nomás apúntelo, vamos a leer, ¿sí? Dice, yo leo, usted sigue mentalmente. Dice, verso 43, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Jesús usa aquí una figura muy sencilla. El árbol bueno produce frutos buenos, el árbol malo produce frutos malos. Es una lógica muy elemental. Y luego Jesús hace la aplicación al ser humano. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Fíjense cómo culmina esta lección. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. O sea, la riqueza que hay en mi corazón es lo que determina qué es lo que hago, lo que digo, lo que pienso y cómo me relaciono con ustedes. Cuando en mi corazón hay miseria, entonces yo les doy puras cosas miserables. Mis palabras, mi conducta, mi pensamiento, todo lo que de mí brota es miserable, es pobre, porque la pobreza está en mi corazón. Por lo tanto, si decido cambiar, lo primero que debo cambiar es mi corazón. Debo cultivarlo, hermanos, debo enriquecerlo. Por eso Jesús comienza diciendo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otra ocasión, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, cuando por ahí le reclaman de que, oye, tus discípulos comen sin lavarse las manos, que no te das cuenta que están transgrediendo una norma de los ancianos del pueblo, una norma muy elemental. ¿Cómo se les ocurre a tus discípulos comer sin lavarse las manos? ¿Que no te das cuenta que están contaminándose? Que eso lo hacen los inmundos, los incircuncisos, que nosotros nos lavamos las manos para no contaminarnos. Pues bueno, en parte sí es cierto, ¿no? Pero dice Jesús, no. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, no es lo que come. Porque lo que come, pues se lo come, lo digiere y lo desecha. Dice Jesús, realmente lo que contamina es otra cosa. Dice Jesús, Marcos 7:21. Dice de la siguiente manera. Dice la respuesta de Jesús. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús fue muy claro. Lo que contamina al hombre es lo que el hombre emana. Y si el hombre emana maldades, envidias, pleitos, celos, iras, contiendas, es porque eso hay en su corazón. El árbol malo
no puede dar frutos buenos, es árbol malo. Por lo tanto, entonces, lo que necesitamos, hermanos, es cultivar el corazón, es enriquecer nuestro ser interno, es enriquecer las emociones, los sentimientos, nuestras motivaciones, para que de esta manera podamos ser mejores delante de Dios. No en vano, hermanos, el proverbista ya lo decía: de todas las cosas que tú cuidas, sobre todas las cosas cuida, ¿qué? Tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, o sea, porque de él brota todo lo que tú eres. Por lo tanto, por sobre todas las cosas, cuida mucho tu corazón. En otras palabras, cuida tus sentimientos, cuida tus emociones, cuida tus recuerdos, cuida cómo recuerdas tu pasado, cuida cómo ves tu futuro, cuida tus motivaciones, cuida cómo ves a los demás. Porque al hacer eso estás cuidando tu corazón. Y cuando hagas eso, entonces tu vida va a cambiar. Porque en el corazón, dice la palabra de Dios, mana la vida. Por eso Jesús decía: bienaventurados quienes, los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Bienaventurado aquel hombre que de un corazón limpio, ¿qué pasos van a brotar? Cosas solamente limpias. Y por lo tanto, ese hombre es digno y es merecedor del reino de los cielos. Pero hermanos, en esta ocasión quiero enfocarme a qué hay en el corazón. Ya hemos dicho, en el corazón, tomando como corazón sinónimo de mente, de alma, de emociones, en el corazón hay emociones. Por lo tanto, hermanos, cultivar el corazón implica cultivar, enriquecer nuestras emociones. Y de eso quiero hablar en esta tarde. Cultivando nuestras emociones. Se dice, hermanos, que hay 3 colores básicos. Aunque en el universo encontramos muchos colores, simplemente, por ejemplo, si en este momento me dijeran: a ver, hermano, ¿cuántos colores usted puede ver aquí con la vestimenta que los hermanos traen, hermanos y hermanas? No, pues son muchos colores. Además, algunos no me los sé ni de nombre. Que fucsia, que azul aguamarino, colores muy que pistache. Yo no sé cómo es el color pistache, ¿verdad? Me gustan los pistaches, pero no sé cuál es el color pistache. Así que una gama muy amplia de colores. Pero se dice, hermanos, que fíjese, habiendo una gama tan amplia de colores, los colores básicos son 3. ¿De cuáles son? El rojo, el verde y el azul. Rojo, verde y azul. Se dice incluso que nuestro ojo humano está capacitado para captar solamente estos 3 colores básicos: rojo, verde y azul. Todos los demás colores que podemos ver, ¿saben de qué surgen? De la combinación de los colores básicos. Tampoco eso me lo sé. Si ustedes platican con un pintor, él es experto en eso, ¿no? Cómo obtener colores pero muy llamativos, combinando los colores básicos, y no más los básicos, sino los colores secundarios que surgen a partir de los básicos. Bueno, solamente es un ejemplo. ¿Sabía usted que de la gama tan amplia de emociones que puede haber en nuestro corazón, se puede decir que hay 4 emociones básicas? Solamente son 4. Toda la gama amplia de emociones que conocemos es la combinación de las 4 emociones básicas. Bueno, si usted se mete en internet, acuérdense, en internet va a haber mucha porquería, no se cree todo lo que dicen. Hay muchos artículos, no tienen mucha credibilidad. Usted puede encontrar que a otros autores que dicen que son 3 emociones básicas, otros que 4, otros dicen que 6, otros que 8. Y de todos los que ves que yo encontré, me gustó la de 4. ¿Saben por qué? Pues nomás me gustó la de 4. Me quedé con la de 4. Son 4 emociones básicas. Hermanos, entonces, cuando leemos en la Biblia que dice: de la abundancia del corazón habla la boca, entonces tenemos que ver, bueno, cómo estamos manejando las 4 emociones básicas del ser humano. Yo quiero que sepa que si usted no sabe manejar las 4 emociones básicas que experimenta el ser humano, nuestra vida va a ser un desastre tremendo. Si usted sabe manejar las 4 emociones básicas del ser humano, mire, lo primero que se va a ver beneficiado es usted como persona. Usted va a ser mejor. Le va a bajar la gastritis, le va a bajar la alta presión, le va a bajar el azúcar, le va a bajar, porque usted va a saber manejar las 4 emociones básicas.
El primer beneficiado es usted mismo. El segundo beneficiado es los que le rodean. Su esposo se lo va a agradecer, hermano. Usted sabe manejar sus 4 emociones. Su esposa también, hermano. También su esposa se lo va a agradecer. Sus hijos, sus padres, jóvenes. Ustedes van a aprender a manejar las 4 emociones básicas. Si no lo hacen, pobrecita su mamá, pobrecito su papá, va a sufrir mucho. 4 emociones básicas. Y pues nuestro matrimonio, hermanos, tenemos que aprender a nuestros hijos. Y lo más importante, hermanos, nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios se va a ver beneficiada si sabemos manejar las 4 emociones básicas del ser humano. Así es que esas emociones básicas, hermanos, nacemos con ellas. No se pueden evitar. Son innatas. Ya las traemos. Los que han hecho estudio de las emociones se han dado cuenta que esas 4 emociones básicas son universales. Las tiene el mexicano, el chino, el coreano, es universal. Y se basan en las reacciones fisiológicas ante esa emoción. Es la misma. Se han quedado sorprendidos como ante tal emoción reaccionamos igual los seres humanos, independientemente de nuestra cultura, de nuestro entorno, de nuestro pasado histórico, de donde estemos. La reacción físicamente es la misma. Por eso se ha deducido que son 4 emociones básicas. Entonces, hermanos, vamos a ver una por una rápidamente porque el tiempo se nos va a ir volando. Así es que, ¿qué hacer con las 4 emociones? No las puedes coartar, no las puedes arrancar del corazón. Lo que tenemos que hacer es cultivarlas. No se pueden coartar, no se pueden bloquear, no se pueden arrancar. En la época de los 70s había psiquiatras que querían manejar las emociones a través de una operación. No sé mucho de eso. Le llamaban la famosa lobotomía. Y a través de eso querían que el ser humano manejara las emociones. No funciona. Hay una película muy famosa de los 70s, 80s que atrapó y sin salida con Jack Nicholson, ¿verdad? Que le hace de un ser que está ya encerrado y que al final es una lobotomía y pues que por eso tocado queda como que tal. O sea, no se puede. No. Las emociones son innatas, esas 4 las llevamos dentro. No se pueden coartar. No gano nada con negarlas. Las vamos a experimentar. Lo importante es enriquecer mi corazón y saber cómo las puedo controlar. ¿Quieren saber cuáles son las 4 emociones básicas? Están en la palabra de Dios. Miren, la primera emoción básica que aparece en la palabra de Dios, que el ser humano lamentablemente no pudo manejar, y en lugar de que fuese para su beneficio, fuese para su perdición, fue, hermanos, con Adán y Eva. Son 4 emociones básicas. No se los voy a decir. El miedo, el coraje, alegría y tristeza. Dentro de las 4, dentro del miedo entra el pánico, entra la zozobra, entra la inseguridad, una gama muy amplia. Dentro del coraje entra el valor, entra la agresividad, entra la ira, o sea, una gama muy amplia. Dentro de la alegría entra la felicidad, el amor, una gama muy amplia. Y dentro de la tristeza, pues la melancolía, la depresión, una gama muy amplia de emociones y sentimientos. Son 4 básicas. Vamos una por una. Primero, hermano, el miedo. ¿Se acuerdan quién fue el primer? Ya se lo dije, el que tuvo miedo fue Adán y Eva. Pero dice la palabra de Dios, dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, y entonces me escondí. Dice, y tuve miedo, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo y me escondí. Entonces, hermanos, ahí tenemos la primera emoción, el miedo. El miedo, si tú lo sabes controlar, te va a pasar lo que a Adán. Cuando Adán experimentó miedo, ¿qué fue lo que hizo? Se escondió. ¿De quién? De Dios. Y la relación que había en directa con Dios, ¿qué le pasó? Empezó a romperse. ¿Por qué? Por el miedo. ¿Pero por qué tuvo miedo Adán y Eva? Porque ellos estaban conscientes de una cosa. ¿De qué cosa? De que habían pecado, de que habían comido del árbol que Dios había dicho: no comáis. Y se dieron cuenta que estaban aparte desnudos. Y entonces Jehová les pregunta: oye, ¿y cómo te diste cuenta de estas cosas? Bueno, tienes miedo porque sabes que hiciste mal. ¿Saben cuándo uno experimenta el miedo?
Cuando uno sabe que no está bien, cuando uno se enfrenta a lo desconocido, cuando uno se enfrenta a algo nuevo, o cuando uno cree que está ante un peligro, viene el miedo. Pero ¿sabías tú que cuando el corazón es rico, el miedo no te lleva a hacer lo que hizo Adán? ¿Qué hizo Adán por miedo? Corrió, se ocultó, rompió la relación. O sea, cuando tú tienes miedo, entonces tú eres, las emociones se mezclan. Cuando tienes miedo, te vuelves agresivo y empiezan a combinarse las 4 emociones y es una ruptura que después no sabemos de dónde estamos. Cuando tienes miedo, te vuelves celoso. La persona que es celosa es porque tiene miedo. Miedo de perder a la supuesta persona que ama y se vuelve súper celosa, pero el fondo es el miedo. Cuando sabes que hiciste algo malo, cuando enfrentas algo desconocido, cuando la situación es muy insegura. Hermanos, pero dice, tuve miedo y me escondí. Pero ¿se acuerdan de Job? Job también tuvo miedo. Pero la diferencia entre Adán y Job fue cómo en su corazón manejaron diferente el miedo. A uno, Adán, el miedo lo llevó a correr, a esconderse, incluso hasta hacer, no sé, no agresivo con Dios, pero sí a marcar una distancia con Dios. En cambio, Jacob, notemos la diferencia. Dice la palabra de Dios que Jacob iba huyendo ¿de quién? De su hermano Esaú. Iba huyendo, iba con su tío Labán. Y a mitad de camino, dice, llega cerca de una ciudad llamada Luz. Y entonces él no quiso entrar a la ciudad y mejor se duerme muy cerquita de la ciudad. Agarra un campo por ahí, agarra una piedra y se duerme. Y entonces tiene un sueño, ¿se acuerdan? Aquel sueño donde él ve una escalera que va de la tierra al cielo. Y entonces cuando él despierta, vamos a ver lo que le pasó. Dice Génesis 28, de 16 a 22. Lo voy a leer. Me tengo que ir leyendo rápido para poder terminar el tema. Dice, Génesis 28 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Por qué Jacob llega a la conclusión de que está en un lugar santo? Por el sueño que tuvo. Él tiene un sueño donde una escalera que va de la tierra al cielo. Entonces, él dice, me quedé dormido en un lugar santo. Vuelvo a repetir. Si uno encuentra la lectura, síganme para no distraernos. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y no lo sabía. Es decir, llegué a este lugar y me dormí como si fuera mi recámara. Y no me di cuenta que este es un lugar santo. Imagínense que usted llega un día muy desvelado a Torreón y su esposa no le abre la puerta y dice, pues ahora qué hago. Pues me voy a la madera. Pero viene tan desvelado que no se da cuenta que se metió por aquí, aquí en la puerta y se quedó dormido. Se encabruñó y se quedó dormido aquí arriba de la mesa donde ponemos los elementos de la Santa Cena. Pero bien dormido. Y al día siguiente, usted ni cuenta se dio del cansancio que traía. Y al día siguiente, cuando despierta, dice, me dormí arriba de la mesa, donde ponemos las cosas de la Santa Cena. Le pregunto, ¿cómo se sentiría? Yo, ya despierto. Mal. Le falté el respeto a este lugar. ¿Verdad? Se sentía mal. Fue lo que le pasó a Jacob despierta y se me dormí en un lugar santo. Y entonces, verso 17, que dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta de él. Es casa de Dios y puerta del cielo. Yo me quedé dormido. Lo traté como si fuera mi recámara. Y es casa de Dios. Tuvo mucho miedo. Pero notemos la diferencia entre Adán y Jacob. Adán corrió. ¿Qué hizo Jacob cuando tuvo miedo? Dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Fíjese, Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. ¿Para quién? Fíjese qué diferencia. Tuvo miedo.
Pero ese miedo lo llevó a actuar ¿cómo? Con mucho cuidado. ¿Se acuerdan las palabras de Pablo? Dice, cuando fui con ustedes, actué con temor y temblor. El miedo a Jacob no lo llevó a correr, sino a acercarse a Dios. Y con mucho cuidado levantó la piedra, que la agarró como almohada. Dice, esta piedra santa y no, yo la agarré como almohada. La levanta y le pone aceite y la unge. Y dice, Jehová es mi Dios. Y esto declaro que es casa de Dios. Y me comprometo, si Jehová va conmigo y me da de comer y me viste y me hace volver con bien, Jehová será mi Dios, y de todo lo que gane, ¿qué le voy a dar? El diezmo. ¿Notamos la diferencia entre Adán y Jacob? El miedo hizo que Jacob se acercara reverente, con mucho cuidado y con mucho esmero. Arregla la situación. Cuando usted sienta miedo en su casa, cuando usted sienta miedo en su matrimonio, cuando usted sienta miedo con sus hijos, con su esposo, cuando usted sienta miedo porque algo está mal, no corra. Mejor haga con Jacob, con mucho cuidado, arregle lo que usted tiene que arreglar. El miedo, en lugar de convertirse en un factor que a usted lo entorpece, el miedo se convierte en un factor que usted le da la capacidad para ser muy delicado en las cosas que usted va a hacer. Entonces, volvemos al punto. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo estamos manejando el miedo? Yo le invito a que en este momento usted reflexione hasta el día de hoy, ¿cómo ha manejado el miedo? El miedo no lo ha sabido manejar porque cuando usted tiene miedo se entorpece, se apanica y corre y hace loqueras. O el miedo de aquí en adelante va a decir, ahora, un momentito, tengo mucho miedo. Pero precisamente porque tengo mucho miedo, voy a hacer las cosas con mucha calma, con cuidado, como Jacob. Voy a agarrar la piedra donde me dormí y la voy a ungir y voy a declarar que esto es casa de Dios. Y le voy a hacer un compromiso con mi Señor, con mucho miedo. Alguien dice, es que no debe ser por miedo. Bueno, pero es que otra vez, el miedo usted no lo puede evitar. No se lo puede arrancar. Que el miedo sea un motor que a usted lo motive a hacer las cosas con mucha calma. La segunda emoción es el coraje. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Caín y Abel van a ofrecer el holocausto a la sacrificio del Señor, a Dios? Y dice la palabra de Dios, y Dios no miró con agrado la ofrenda de ¿quién? De Caín. Y cuando Caín se da cuenta que Dios no miró con agrado su ofrenda, dice la palabra de Dios muy claramente, ¿qué fue lo que le pasó? Dice Génesis 4, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué le pasó? Se enojó, se ensañó y decayó su semblante, se enojó. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? En otras palabras, Caín, ¿por qué te enojas? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Hermanos, Caín se enojó, pero no supo manejar su enojo. ¿Y qué hizo Caín? Se levantó, ¿y qué hizo? Mató a su hermano. El problema no es que me enoje, como el problema no es que tenga miedo, el problema es que hago con ese miedo. El problema no es que Caín se enojó, el problema es cómo manejó su ira, su enojo. ¿Y cómo lo manejó? Enfocó el enojo hacia la persona equivocada y de mal manera. ¿Qué hizo? Se levantó y mató a su hermano Abel. Eso hizo. Se levantó y lo mató, enojado, canalizó mal esa emoción. ¿Por qué con Abel? ¿Por qué en lugar de agarrarla contra Abel, por qué no hizo bueno que fallé yo? Abel, ¿qué culpa tenía? ¿Por qué no pudo expresar Caín su enojo de otra manera de una manera más bien constructiva? ¿Saben quién se enojó también un día, pero manejó las cosas muy diferentes? Un día, creo que no voy a leer todos los pasajes porque si no, no vamos a acabar. Un día, David va con sus hermanos porque el pueblo judío está en guerra. Está en guerra. Y le dice el papá, mira, ven hijo a ver a tus hermanos porque hay guerra. Y allá va David. Y tan pronto va llegando David, los hermanos ven, ay, ya viene
Los clásicos hermanos que no se pueden ver, los que siempre están peleando, ya nomás viene a ver qué hacemos y viene a volarse a nosotros y le empiezan a hablar mal. Dice David, pues espera, voy llegando, ya no estamos peleando, tranquilos. Y entonces David escucha algo. ¿Saben qué escuchó? A un grandulón que sale todos los días a ofender a Jehová y a ofender al pueblo de Dios. Y cuando David oye, ¿saben qué dijo? Se enojó. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara del propio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Lo dijo enojado. Oye, ¿qué nos pasa? ¿Por qué permitimos que este incircunciso esté ofendiendo a mi Señor, a los escuadrones del Dios viviente? Lo dijo molesto. Estaba enojado, pero David supo canalizar su enojo. No se enojó con Saúl. Él pudo haberlo, pues, oye, ¿qué te pasa? Tú eres el rey, haz algo. No se enojó con el capitán del ejército. No se enojó con sus hermanos. ¿Se enojó con quién? Con el grandulón que estaba ofendiendo a Jehová. Y entonces, hermanos, el filisteo se enfrenta a David, o David al filisteo. Y David va molesto. Pero canaliza su coraje a quien debe ser. David no es molesto. Y cuando aquel gigantón ve a David, ¿se acuerdan cómo lo menospreció? Lo vio jovencito, güero, guapo. Dijo, este ¿qué trae? Y lo menospreció. Le dijo, oye, pues ¿qué crees que vienes a jugar las guerritas? Vienes con tus piedritas ahí, vienes con un pleito. Y David está enojado. Yo creo que hasta más se enojó. ¿Por qué me hablas así? Y ya notado ustedes, hermanos, lo que le dijo David. Dice otra vez, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que le contestó, hermanos, este muchachito es impactante, hermano, desde el corazón de David. Dice, entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con lanza y espada y jabalina, mas yo voy a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y colgaré tu cabeza, y daré a los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Lo cayó, le contestó, pero le echó como una ametralladora. Tú vienes a mí con esto, yo voy a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Y vas a ver una cosa, hoy Dios te va a entregar en mi mano y te voy a cortar la cabezota, la voy a poner ahí, y a todos tus salchichas los voy a matar, y las aves del cielo se los van a comer. Pero enojado, de la abundancia del corazón habló su boca. Si en su corazón no hay nada, ¿qué hubiera dicho David? Cuando el otro se burla de él, ¿qué hubiera dicho David? Como los jóvenes mundanos que están vacíos en su corazón. ¿O ti te crees? ¿O le quedas cara de vez? Nada más eso. No, de la abundancia del corazón salió algo impactante. Dios te va a entregar hoy aquí, te va a entregar en mi mano, y te voy a matar, y voy a cortarte la cabeza, y te van a comer las aves del cielo, y a todos los que te siguen les va a ir igual, y van a saber que aquí hay Dios en Israel. Así es, estaba enojado. Pero qué diferencia con el otro que se va contra su hermano. Este coraje, esta energía, David la canalizó para cumplir con la voluntad del Señor. Enójese, hermano. Pero lea la Biblia enojado. Bueno, se le va a pasar. Después se le va a pasar. Esa energía transforma en la lectura. Enójese con su esposa y hágale la cena. Ahora te va a hacer la cena, ¿no? Y le va a hacer bonita. Después se va a hacer un favor. Ahí va a ir. Es cuestión de canalizar la energía. Porque otra vez, de la abundancia del corazón habla la boca. El siguiente, hermanos, elemento es la alegría. También, hermanos, qué difícil es manejar la alegría. La alegría puede ser motivo para que alguien se retire de Dios. ¿Sí lo sabían? Como que no sabemos manejar la alegría. Estamos tan contentos que se nos olvida Jehová. Así que no voy a leer a todos los pasajes porque el tiempo ya se nos fue. Cuando el pueblo judío va por el desierto, Dios se lo advierte. Le dice Dios al pueblo judío, cuando llegues a Canaán y tengas casas
campos, cultivos, y te vaya bien, y la vivas así, bien alegre, que le dice, cuídate de no olvidarte de que yo fui el que te sacó de Egipto. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros la alegría nos viene mal porque no sabemos manejar? Hasta eso, hermanos. Dios le empieza a dar una bendición porque esto no sabe manejar ni la alegría. Le doy la bendición, se pone alegre y se olvida de mí. ¿Se acuerdan de Rode? Estaban orando por el apóstol. Y luego llega el apóstol, que la oración fue contestada. Llega el apóstol, era de noche y toca la puerta. Y Rode se emociona. Rode abre la puerta, se emociona, era Pablo. Y cierra la puerta y lo deja fuera. ¿Se acuerdan? Y se va como, esa es la polla. Abre la puerta, lo dejaste afuera. O sea, ni eso podemos a veces. Estamos tan contentos que dejas fuera a tu esposa. No comparten el riesgo con tu esposa. Tan contentos que dejamos fuera a la familia. Tan contentos que dejamos fuera a nuestro Dios. No digas en tu corazón, dice el Señor, es por mí. Estás tan contento que hasta te olvidas de que todo viene de Dios. Cuando todo vaya bien, incluso la alegría debe de manifestarse de la manera correcta. Belsasar, ¿se acuerdan? Estaba tan contento en su fiesta. Dice la palabra de Dios, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, ahí lo dice, está bien contento con 1000 de sus príncipes y mandó mucho vino, dice la palabra de Dios. Dice, y con el gusto del vino, con el vino se puso tan alegre que ¿qué hizo? Mandó traer los vasos del templo y cometió un error terrible. Hermanos, que la alegría sea una bendición realmente para nosotros. Y para terminar, hermanos, la tristeza. Yo te invito a que reflexiones. ¿Con cuál de los 4 batallas más? ¿Cuál de los 4 es el que te ha dado más lata en toda tu vida? Hay uno que te está dando más lata, más trabajo. A veces, no creo que los 4. Si son los 4, pues hay mucho trabajo que hacer. Yo creo que en todos manejamos más o menos uno, pero uno es el que se nos está yendo de control y que nos da más trabajo poder manejar. La tristeza. ¿Cuántas veces, hermanos, las situaciones nos llevan a la tristeza? Sin embargo, la tristeza también, si la ponemos al servicio de nosotros y de Dios, es buena. Si no sabemos manejarla, es muy mala y nos trae muchas consecuencias negativas. Dice la palabra de Dios que había un hombre que lo tenía todo para ser feliz. Era joven, era rico. ¿Qué más era? Joven, rico, y era parte tenía un puesto en el gobierno, en el Sanedrín, era noble, era joven, rico, noble, y aparte, pues el contexto indica que era muy religioso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le conocemos a este hombre? Como el joven rico, tenía esas 4 características: joven, rico, de poder, y aparte, pues aparentemente muy religioso. Lo tenía todo para ser feliz. Y ese hombre se le ocurre ir con Jesús y preguntarle: oye Señor, ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? Y Jesús te lo dice. Y dice este hombre: yo todo ya lo guardé. No matar, no robar, ya me lo sé, desde mi mocedad. Y entonces Jesús le dice una cosa: mira, una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres. Dice la palabra de Dios, dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. Dice Lucas, dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. Mateo dice, se fue triste. O sea, se puso muy triste. Y porque se puso muy triste, ¿qué hizo? Se fue. Y se retiró de su única esperanza de alcanzar vida eterna. Dice Lucas, entonces, Lucas 18:23, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. ¿Qué le pasó a este hombre? Se puso muy triste, no supo manejar la tristeza. ¿Y por tristeza qué hizo? Se fue. Se pone triste usted, se enoja y rompe todo.
se pone muy triste, porque se pone triste, renuncia a todo, renuncia a luchar por su familia, renuncia a luchar por su matrimonio, renuncia a luchar por su vida con Dios, renuncia a su carrera, renuncia a su trabajo, porque se puso muy triste. Hermanos, veamos el ejemplo de Jesús. En otra ocasión Jesús, hermanos, Él lo dice, este joven rico se puso triste y se alejó, y perdió su única esperanza. Jesús, en otra ocasión, dice a sus discípulos, ¿saben qué les dijo? Me siento como triste, y triste hasta la muerte, más triste que el otro. Si el otro se puso muy triste, Jesús se puso triste hasta la muerte. Imagínense, ¿algunos de ustedes han estado tristes hasta la muerte? Yo creo que eso ya es depresión, y depresión muy profunda. Triste hasta la muerte, dice Jesús, me siento triste y triste hasta la muerte. ¿Sabe qué hizo Jesús cuando Él se puso triste y hasta la muerte? Jesús no está exagerando, eso no es una hipérbole. Jesús está siendo sincero. Dice, me siento triste, triste hasta la muerte. ¿Por qué? Pues claro, lo iban a maltratar, lo iban a golpear, sus amigos lo iban a traicionar. Dice, me siento triste hasta la muerte. Pero hermanos, cuando Jesús se siente triste hasta la muerte, ¿qué hizo? Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Dice, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué hizo Jesús con la tristeza? Se pone a orar. ¿Y qué hace Jesús con la tristeza? Se acerca más a quién? Al Padre. Y dice, Padre mío, ¿cómo le hago? Señor, no se podrá que le hagamos de otra manera. ¿Le está pidiendo eso? Está triste hasta la muerte. Pero en lugar de retirarse, Él cumple. Y sabe que la tristeza es para que me acerque más a mi Señor. La tristeza es para que usted se acerque más a su esposo. La tristeza es para que se acerque más a su esposa, a su hijo, a su papá. Y lo más importante, la tristeza es necesaria para que usted se acerque más a nuestro Dios. Fue lo que hizo Jesús. Se acercó más, se postró en tierra. Y dice la palabra de Dios que estaba al orar sudando, y sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Estaba cerca de Dios. Entonces, hermanos, para terminar, de la abundancia del corazón habla la boca. Depende de cómo manejamos nuestro corazón, depende de cómo actuamos nuestro corazón para nosotros. En el corazón hay 4 emociones básicas: el miedo, el enojo, la alegría y la tristeza. ¿Cómo están manejando ustedes las emociones? ¿Hay riqueza en su corazón? Y la mejor manera de hacerlo, hermanos, ya lo vimos en este último punto, es acercándonos al Señor. Enriquezca su corazón, llénalo de Cristo. Llenemos nuestro corazón de la palabra de Dios. Cuando nuestro corazón esté lleno de la palabra de Dios, de la riqueza de nuestro corazón, hablará nuestra boca. ¿Habrá alguien, hermanos, en esta tarde que quiera venir al Señor? ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera llenar su corazón de Cristo, cultivarlo? Vamos a cantar un himno de invitación que haya sido seleccionado. ¿Cuántos de pie? Nuestro hermano nos va a dirigir este himno de invitación. ¿Cuántos de pie? El que pueda hacerlo puede ponerse de pie.